Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a la primera de una serie de clases en las que planeo estar hablando sobre un texto que hace tiempo les vengo mencionando. Eh, Me llegó a mí a través de un amigo, de un colega que me lo prestó. Me dijo, mira, tenés que leer lo que se dice ahí, me parece importante que lo revises. Y la verdad es que cuando lo revisé y vi lo que se decía allí y demás, automáticamente les hice saber a ustedes a través de la plataforma de Patreon que para mí era muy importante hacer algunos videos hablando de este tema porque es realmente, para mí es trascendental. ¿Sí? Así que bueno, les propongo que hagamos una serie de videos, yo no sé cuántos serán. El libro obviamente es un libro bastante extenso. ¿Sí? Yo no sé si tengo la intención de analizar todo el libro como tal, pero sí en estas clases vamos a ir viendo el principio del libro para ir por lo menos analizando algunos de los elementos centrales de su desarrollo. Y me parece como siempre ustedes van a tener acceso al video, a los videos los van a ver y después con el tiempo los subiremos seguramente al canal de YouTube para que también la puedan ver ya en diferido las otras personas que no pertenecen a Patreon. Así que bueno, sin mucha más introducción que eso, el libro es Interpretar, de Jorge Chamorro. Es un libro que me generó un montón de cosas y me gustaría que las analizáramos a detalle, que analizáramos concretamente cuál es la propuesta de este libro. Es un libro muy importante, según tengo entendido. Este colega que me lo prestó me dio a entender como que en la formación en la que él participaba, le dijeron que este libro era fundamental para aprender a interpretar, digamos, y contiene muchas ideas que yo por mucho tiempo escuché en el psicoanálisis lacaniano, que por mucho tiempo critiqué en el psicoanálisis lacaniano, que al principio, en una época de mi formación, me hicieron creer que eran ideas que estaban en Miller. Cuando leí Miller, realmente no estaban esas ideas, o sea que me llamaba la atención que se repitiera tanto, pero no provenía de ahí. Y por fin finalmente encontré un autor donde se sostienen ese tipo de cosas. ¿Sí? Jorge Chamorro es un psicoanalista muy importante, argentino, un referente de la EOL, un referente del psicoanálisis de orientación lacaniana en Latinoamérica. Como siempre hacemos en el canal, voy a tratar de explicar las perspectivas que plantea el autor, de dar a entender más o menos cuál es su lógica. Mi intención es hacerlo con el mayor respeto posible. ¿Sí? Acá no, si vamos a criticar algunas cosas, no vamos a criticar a las personas, sino que vamos a criticar los argumentos, vamos a criticar las ideas centrales que están acá. No tiene nada que ver con el personaje como tal. No lo conozco, además no he leído muchas cosas de él, solamente he visto un par de videos que tiene en YouTube, donde sostienen más o menos las mismas ideas, lo cual me parece bastante coherente de su parte. Así que bueno, lo que les propongo es que analicemos un poco lo que se plantea en este texto y lo vayamos desmenuzando. Insisto, voy a tratar de ser lo más respetuoso posible. Desde ya les advierto que mi posición frente a lo que se dice aquí es sumamente crítica, pero estas críticas nunca están dirigidas hacia el autor en particular, sino hacia las ideas. ¿Sí? Así que bueno. Como les digo, vamos a arrancar por las primeras. Evidentemente, este libro transcribe un curso dictado. ¿Sí? Es un libro del 2017. Transcribe un curso dictado en algún momento. La verdad no revisé exactamente qué curso es. Pero bueno, para los fines que nos interesan no es tan importante porque lo que estamos tratando de analizar es más bien el contenido de lo que se dice en el texto. ¿No? Entonces, bueno, subrayé algunas partes que me gustaría leerlas directamente textual, como hacemos siempre, porque creo que es muy importante rescatar la idea del autor e ir trabajando sobre ella. Entonces, bueno, arranca este libro que no es que tenga capítulos como tal, sino que más bien tiene como... eh, Sí, como ciertos subtítulos, como especies de subtítulos sobre las cuales se va desarrollando el texto. Ustedes piensen que obviamente es un curso, es una serie de clases o de conferencias y tal. Entonces, bueno, los títulos fueron puestos después. Yo les propongo arrancar por precisiones sobre la interpretación lacaniana, que es la primera parte que empieza después del prólogo que le hace otro autor. Eh, y directamente Chamorro empieza hablando. Así que bueno, voy a leerles las citas y las vamos a ir analizando. ¿Sí? No pierdan de vista que el texto se llama interpretar. Entonces,
sobre el punto que que yo les voy a proponer que nos focalicemos es qué es la interpretación para este autor y cómo esta forma de entender el psicoanálisis lacaniano piensa la función del psicoanalista dentro del consultorio, ¿sí? O sea, cómo interpreta un psicoanalista en el dispositivo clínico. Así que bueno, arranco directamente. Estoy en la página 9. Dice así. Recuerden que una primera afirmación que hacemos normalmente es que un análisis no se define por el personaje que lo encarna, nombrado como psicoanalista por alguna institución. Está buena la idea, ¿no? O sea, un análisis no se define por ser llevado a cabo por un psicoanalista que lo nombra alguna institución. ¿Sí? Ahí, en ese sentido, está buena la idea, es contradictoria con la idea de Lacan, ¿no? Porque cuando a Lacan le preguntan qué es un psicoanálisis, dice, bueno, es lo que hace un psicoanalista, ¿no? Pero sigo en este mismo sentido. O sea que para nosotros no hay un ser del psicoanalista que sea definido irreversiblemente, sino que un psicoanalista se define por su intervención. ¿Sí? Está muy buena la idea. O sea, no es que exista la esencia de analista, no es que alguien sea analista, sino que se define a un analista por las intervenciones que hace. O sea que uno es analista cuando interviene analíticamente. ¿Sí? Por eso lo interesante de este texto es que va a plantear la idea de cómo se interviene para ser un analista. Para nosotros entonces, cada respuesta que damos debe ser probada como proveniente de un psicoanalista. ¿Sí? O sea, en cada intervención se va a verificar si quien da esa intervención es un analista o no es un analista. ¿Sí? Por ende, el libro se va a tratar sobre el problema de la interpretación, por supuesto. Sigo en la página 10. Por supuesto, toda interpretación además debe demostrarse primero como psicoanalítica y después en los efectos que provoca. ¿Sí? Sigue en la misma línea. O sea, cualquier intervención que haga este personaje, que se va a ver si es psicoanalista a través de su intervención, también tenemos que analizar si esa intervención en sí misma, esa interpretación en sí misma, es psicoanalítica. Por supuesto, toda interpretación además debe demostrarse primero como psicoanalítica y después en los efectos que provoca. Y bueno, acá es donde se pone interesante ya la cuestión, porque lo que empieza a plantear el autor es qué va a significar una interpretación psicoanalítica, ¿sí? ¿Cuál va a ser la esencia de una interpretación psicoanalítica y en qué sentido se va a diferenciar de una interpretación no psicoanalítica? Dice, un rasgo de la interpretación psicoanalítica es que, desde el principio al fin, desde la primera entrevista hasta la última sesión previa al final del análisis, lo dice así Lacan en el texto El Atrolondadricho, ¿no? El L'Etourdit. Me voy a saltar ese pequeño paréntesis. Entonces, un rasgo de la interpretación psicoanalítica es que desde el principio al fin, desde la primera entrevista hasta la última sesión previa al fin del análisis, escinde al sujeto. ¿Se entiende la idea? O sea, lo que caracteriza a una interpretación para caracterizarla de psicoanalítica es que escinde al sujeto. No hay interpretación psicoanalítica que no tengamos que demostrar que escinde al sujeto cada vez. ¿Sí? Bueno, y acá entramos en una serie de problemas que se van a verificar durante el resto del texto también, pero ya te los voy anticipando, y es que no queda muy clara la noción de sujeto. ¿Sí? O sea, el autor nunca explica qué es un sujeto. Ni siquiera explica si está tomando la definición de sujeto de Lacan, ¿no? Un sujeto es el efecto de representación entre un significante y otro, sino si un sujeto es una persona, y si esa persona es el paciente, o sea, si el sujeto es el paciente, porque más adelante hace una distinción que ahora les voy a mostrar, pero no queda muy claro qué es el sujeto. ¿Sí? No queda muy claro nunca, se los advierto desde ahora. Seguiremos leyendo para seguir tratando de entender la idea, pero ya podemos pensar que entonces una interpretación psicoanalítica es una interpretación que escinde al sujeto, aunque no tengamos muy claro qué significa sujeto y tampoco tengamos muy claro, por ende, qué significa escindir, ¿no? O sea, escindir significa dividir. Pero ¿en qué sentido vamos a pensar la idea de dividir al sujeto? Sigo entonces. Ya estoy en la página 11. Queremos ver dos cosas que forman parte de la interpretación. El desplazamiento del tema por parte del paciente a partir de la intervención del psicoanalista.
si desplazó o no desplazó el tema, porque si no, no es una interpretación. Y además un agregado, digámosle exquisito, pero crucial para nosotros, que son los efectos de sinsentido que vamos a precisar que produjo la intervención. Entonces ahí le suma dos elementos a los efectos que se espera de la interpretación. ¿Sí? Hasta acá veníamos diciendo que una interpretación es psicoanalítica en el sentido de que escinde al sujeto. Y ya en una página más adelante el autor dice, bueno, y además hay dos cosas más importantes. Vamos a analizarlas por separado. Primero, queremos ver dos cosas que forman parte de la interpretación. El desplazamiento del tema, ¿sí? O sea, que la interpretación logra generar el desplazamiento del tema. Cito textual, el desplazamiento del tema por parte del paciente a partir de la intervención del analista. Si desplazó o no desplazó el tema, porque si no, no es una interpretación. Bueno, entonces ahí tenemos otra característica sine qua non de la interpretación. Ya no es únicamente que tiene que escindir al sujeto, sea lo que sea que eso signifique, sino que además está es esperado necesariamente que lo que logre hacer esta interpretación sea desplazar el tema. Por supuesto que más adelante tenemos que ver qué significa desplazar el tema, ¿no? Pero hasta acá ya está claro que además de la característica que ya teníamos, se suma desplazar el tema. Si desplazó o no desplazó el tema. Porque si no, no es una interpretación. Entonces es otra característica que le sumamos. Y además un agregado, ¿no? Una tercera. Un agregado, digámosle, exquisito, pero que es crucial para nosotros. Y escuchen esto porque es el punto, me parece, central de la idea del autor. Que son los efectos de sinsentido, que vamos a precisar que produjo la intervención. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un tercer elemento. Además de la decisión del sujeto, que no sabemos todavía qué es, además del desplazamiento del tema, que tampoco se explica todavía qué es, esperamos un tercer nivel que es, déjenme leerlo textual, los efectos de sinsentido que vamos a precisar y que produjo la intervención. O sea, que la interpretación además tiene que generar efectos de sinsentido. También queda pendiente que analicemos qué significaría efectos de sinsentido. Sigo, estoy en la página 12 ya. Estoy planteándoles cómo imagino los casos, pero además les estoy diciendo qué entiendo por la interpretación. Es verdad, acá hay que resaltar la claridad, ¿no?, del autor. Porque es cierto que está haciendo eso. Está explicándonos qué entiende él por interpretación. Todavía no nos ha explicado en qué consisten estos tres elementos. Pero ya nos está diciendo, miren, le estoy planteando qué es una interpretación para mí. La interpretación implica una intervención que nunca debiera ser, abre paréntesis, la verdadera interpretación, no lo que charlamos con el paciente. ¿No? O sea, se refiere a la interpretación, no al hecho, no cualquier otra cosa que le puedas decir al paciente, sino estrictamente a la interpretación. La interpretación implica una intervención que nunca debiera ser pedido de información al yo del paciente. De que nos informe lo que piensa. 2 puntos. Eso lo hace solo. ¿Sí? Entonces tiene otra característica de lo que no es una interpretación. Una interpretación para este autor no es un pedido de información al yo del paciente. Según él, porque eso lo hace solo, ¿no? Es decir, el paciente solo ya cuenta lo que piensa. Sigo entonces en la página 12. Entonces, si nosotros decimos a alguien, abre paréntesis, intervención después de reiterarse eso, cierra paréntesis, que habla mucho de que trabaja y trabaja y que tiene temas muy trabajados y el esfuerzo de trabajar y uno le dice trabajador, perdón que lo lea así, pero está escrito así, obviamente porque está dicho así, quizás en el sentido de una exposición, ¿se entiende? Vamos a tratar de recapitular, a ver, para no perder el sentido de la idea, porque es una idea muy importante, por más de que no esté tan claramente explicitada. Entonces, si nosotros decimos a alguien, después de que habló mucho de que trabaja, ¿no? Está diciendo, o sea, después de que se repite, se reitera varias veces eso, el tema del trabajo. Si nosotros le decimos muchas veces, si nosotros le decimos a alguien que habla mucho de que trabaja y trabaja, ¿no? Ustedes le dicen, usted habla mucho de que trabaja y trabaja. Y que tiene temas muy trabajados y el esfuerzo de trabajar, y uno le dice trabajador, entre comillas, uno dice esto que es la interpretación.
una forma de la interpretación que se llama por la cita, dado que reitera la palabra trabajador. Entonces, bueno, acá está planteándonos una idea de que hay tipos de interpretación, ¿no? Hay tipos de interpretación. Este sería lo que él llama interpretación por la cita. ¿Sí? Lo interesante de esta definición de interpretación por la cita es que supuestamente tomaría un fragmento de lo que se está reiterando en lo que dice el paciente. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo más o menos de esta oración. Sigo entonces. Uno dice esto que es la interpretación, ¿no? Trabajador. Una forma de interpretación que se llama por la cita, dado que reitera la palabra trabajador. Queremos ver después que no diga el paciente, sí, yo trabajo mucho porque a mí me cuesta, siempre me llamaron el burro de carga. Que a mí me parece, que a mí me parece una interesante asociación, ¿no? O sea, él le dice, trabajador. Y entonces el paciente le dice algo como, sí, yo trabajo mucho porque a mí me cuesta mucho, siempre me llamaron burro de carga. Es como que el paciente asocia, ¿sí? Ahora, Chamorro dice, no, nada que ver, no es eso lo que esperamos. No es eso lo que esperamos. Dice literalmente, nada que ver. Punto de aparte. Decirle trabajador quiere decir desplazar el tema a otra cosa que tiene que ver con la CGT, por ejemplo. ¿Sí? Con la Unión de Trabajadores, para los que no son de Argentina. Por ejemplo, y su relación con la CGT. Y entonces desplazamos el tema. Hay una idea de desplazamiento interesante porque él le dice trabajador, el paciente asocia algo en los términos de trabajador, que es que él siempre se ha sentido un burro de carga, y Chamorro dice, no, es que eso no es lo que yo quiero. El desplazamiento que yo busco es hacia la CGT, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, como, creo que entiendo la idea. Es como tomar el significante trabajador y sacarlo en otro contexto. Como por ejemplo, la CGT es una agrupación de trabajadores. ¿Sí? Es un sindicato de trabajadores. Lo que me llama la atención, al menos, es cómo él rechaza la asociación que hace el paciente. Él no es esa la interpretación que busca, ¿sí? Digamos, no es esa la asociación que busca. Él busca, quizás cuando dice desplazar, se refiere a sacar al significante de contexto. No sé, eso lo estoy intuyendo yo, no lo dice el texto. Sigo. Va de nuevo esa frase para que la entiendan. Decirle trabajador quiere decir desplazar el tema a otra cosa que tiene que ver con la CGT, por ejemplo. Y su relación con la CGT. Y entonces desplazamos el tema. Y después de desplazar el tema, también tenemos que lograr, aún en una primera entrevista, un agregado de sinsentido, ¿no? Esas son las dos cosas, las últimas dos condiciones de la interpretación que dijo después. Además de la decisión del sujeto, que fue la primera, planteó estas dos segundas, ¿sí? O sea, que se desplace el tema y que tenga un efecto de sinsentido. ¿Cómo sería un agregado de sinsentido? Y este punto me parece nodular de la propuesta de este autor. Fíjense. ¿Cómo sería un agregado de sinsentido? Estimular, causar, como quieran, algo que trabajador al sujeto le suene del lado de doors. Lo dice en inglés, está en cursivas. Doors. Entonces decimos música. The Doors. ¿Sí? Se refiere a la banda de Doors. Pero no The Door, que es la puerta. Y esos efectos, así que Lacan llama hacer ola con la interpretación, ola de sentido, eso debiera aparecer. O sea que la parte que tiene que ver con desplazar implica desplazar el significante fuera del tema. Ya no estamos hablando de si vos sos un trabajador o no, estamos hablando de la CGT. Pero además, lo más curioso de todo es el tema este del sinsentido. O sea, tomar otra palabra como The Doors en inglés, que en realidad su única relación es que suena como el final de trabajador, The Doors, y decir música, tendría que ver con hacer ola con la interpretación. O sea, producir, como le dice el autor, efectos, déjenme buscarlo textual, producir efectos de sinsentido. No entiendo bien cuál sería no entiendo bien cuál es la intención de hacer eso.
¿Entienden? O sea, que él diga trabajador, entonces ustedes le dicen trabajador, llevándolo como para la CGT, y después le digan la música, The Door, The Doors, porque ni siquiera The Door, porque The Door es la puerta. No entiendo. Sigo. Esto, en una primera entrevista, no podemos hacer esto en el tronco de la entrevista. Lo podemos hacer con un agregado por añadidura, aunque sea fuera de la sesión. Sí, o sea, yo pienso que si haces esto no solamente en una entrevista, en una sesión, no sé, el paciente por lo menos se va a quedar como sorprendido. Porque sí entiendo que obviamente genera un efecto de sinsentido, porque él está hablando de que es un trabajador, que ha sido un burro de carga, que trabaja mucho y tal, y el analista sale con esta asociación de door y con esta idea de mencionar trabajador para desplazar el sentido, no hacia que él es un burro de carga, que fue su asociación, sino más bien hacia que algo relacionado con la CGT. Bueno, les voy a proponer que por acá dejemos la primera clase con estas puntualizaciones que hicimos y nos vemos en una segunda clase para seguir analizando el resto del texto. Que estén muy bien.